Reciban una cordial bienvenida, queridos hermanos. Tenemos el gozo y el privilegio de seguir estudiando la palabra del Señor. Y seguiremos adelante con el capítulo 3 de Primera de Juan. Ha sido un recorrido muy hermoso. Dios nos ha tocado distintos temas a lo largo de esta epístola. Y en este capítulo 3 vamos a encontrar otras cosas también preciosas. Pero pongamos delante del Señor este tiempo, que el Señor nos dirija, nos ayude y nos fortalezca. Bendito Dios, gracias te damos por este pasaje precioso, Señor, de Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Seas tú, Señor, ayudándonos en todo lo que vamos a meditar. Padre, pon en nosotros, en nuestros corazones, todas aquellas cosas que necesitamos entregar delante de ti, que necesitamos también recordar de tu palabra, Señor. Ayúdanos en todo momento, que podamos, Señor, doblegar nuestros corazones delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y en este pasaje que vamos a considerar el día de hoy es Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Y les pido que tengamos nuestras Biblias abiertas en esa porción y leamos estos 3 versículos. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren ustedes, en esta tarde vamos a hablar de una de las cosas que todo cristiano busca todos los días de su vida. ¿Qué es aquello que el cristiano busca todos los días de su vida? El cristiano, hermanos, busca purificarse, busca vivir para agradar al Señor, busca vivir en santidad. Y aunque es una lucha constante, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que nuestro propósito es purificarnos así como Él es santo, como Dios es santo. Debemos mantener nuestro corazón y nuestro pensamiento persiguiendo la santidad. Quisiera compartirles una pequeña ilustración, y no sé si ustedes se acuerdan que cuando éramos niños nos contaron esta historia del patito feo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No? Esta historia nos va a servir para ver algunas cosas de este pasaje. No, esta es una historia que está escrita por un autor que se llama Hans Christian Andersen, ¿no? Esta historia narra la vida de una madre pata que tiene una camada de patitos, ¿no? Pero sus patitos no todos son iguales. Hay un patito que es un poquito más como tosco, más grande. Su cuaqueo es diferente al de los demás. O sea, el sonido que hace no es el mismo. De hecho, cuando llora, tiene un llanto un poco más tosco. Y de alguna manera esto trae el desprecio de sus hermanos, el desprecio de los demás animales de la granja, ¿no? Y aunque la madre no lo rechaza, su entorno sí lo hace. Sus propios hermanos lo marginan por su apariencia, hasta que se dan cuenta de que él no ha sido un pato, sino que él ha sido un hermoso ganso, ¿no? Un animalito que vislumbra a todos en ese lugar. Mis amados hermanos, aunque esta historia no parezca quizá o no es una historia bíblica, podemos encontrar una gran relación de lo que sucede en la vida del creyente mientras transita por este mundo que no ama
a Dios y tampoco ama a los hijos de Dios. Esta ilustración nos va a ayudar a pensar en algunas cosas que vamos a meditar. Y así como este patito quizá no sabía quién era realmente, y producto de esto él empezó a sufrir por el hecho de que los demás lo despreciaban, los demás no lo querían. A veces, queridos hermanos, también nuestra historia es parecida. A veces no nos sentimos bien porque quizá en el mundo la gente nos rechaza. Quizá en el mundo la gente nos hace la guerra. ¿Cuántos le han hecho la guerra por simplemente ser cristianos? Quizá teníamos buenas relaciones en algún momento, pero cuando se enteran de que nosotros somos cristianos y de que queremos agradar a Dios y que no queremos conformarnos a los principios de este mundo y que no aceptamos la borrachera y que no aceptamos vivir como ellos quieren vivir, o no aceptamos las cosas que nos ofrecen en el trabajo, quizá la gente empieza a cambiar su actitud y nos sentimos un poco rechazados también. Nos sentimos quizá marginados por todas estas cosas. Mis amados hermanos, ¿cómo afrontamos el día de hoy el rechazo del mundo y de todos aquellos que verdaderamente no aman a Dios? ¿Cómo lo afrontamos? Nos sentimos apenados de que no le caemos bien a todo el mundo. Queremos quizá que nos acepten a pesar de lo que ellos hacen o dicen. Tenemos en mente lo que somos y aquello en lo que nos convertiremos el día en que nuestro Señor Jesucristo se manifieste y regrese por segunda vez. Es para nosotros más relevante, más importante las cosas que Dios ha preparado para nosotros el día en que el Señor Jesucristo se manifieste. Porque quizá estamos todavía poniendo nuestra mirada en las cosas de este mundo. Porque quizá todavía estamos queriendo tener aceptación y el abrazo de todo el mundo. Miren lo que la Biblia nos enseña. Que hay mucha gente que quiere ganar este mundo, pero pierde su alma. Y quizá aunque nosotros en este lugar temporal no quepamos bien, no seamos quizá del mismo molde, hermanos, hay un lugar precioso que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Por esa razón, quiero compartirles la primera enseñanza del día de hoy, que la vemos en la lectura que hemos hecho. Miren lo que dice el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso, lo primero que le quiero mencionar es, el Padre nos ha mostrado su amor cuando estábamos totalmente alejados de Él. Él nos mostró su amor. Por eso Juan dice, miren, desen cuenta cuán grande amor les ha mostrado el Padre al llamarlos sus hijos. Nosotros éramos sus enemigos, hermanos, antes de conocer al Señor. La Biblia dice que la ira de Dios estaba sobre aquellos que rechazan a Cristo. La Biblia nos enseña que la ira de Dios está todos los días sobre el impío. Éramos enemigos del Señor, pero por medio de Cristo, Él provee reconciliación. Y el Padre nos ha llamado ahora sus hijos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan precioso, hermanos! En que su amor excede la capacidad humana para entenderlo. Pero a nosotros Dios nos dio esa capacidad para poder comprender su amor. En que siendo un amor tan complejo, en que siendo un amor divino, el mundo rechaza ese amor del Señor, pero a sus hijos Él le da la capacidad de comprender cuánto han sido amados.
Todos nosotros comprendemos cuánto Dios nos ha amado simplemente por la gracia que Dios ha puesto en nuestras vidas, en nuestros corazones, para saber que no podemos rechazar un amor tan especial como ese. Muchas cosas, hermanos, dirigen la vida de aquellos que no conocen al Señor y andan de aquí para allá, pero el Hijo de Dios, su dirección está establecida por el amor del Señor. Ahora, si tenemos el privilegio de comprender un amor que el mundo no puede comprender, el mundo no tiene la capacidad de ver cuán grande es el amor de Dios y por tal razón no pueden buscar a Dios a menos que Él abra su entendimiento y les dé esta comprensión. Estábamos perdidos, estábamos en oscuridad, éramos enemigos. Y miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos del 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, le dice el apóstol Pablo a los creyentes. Miren, que ya no andéis como los otros gentiles, porque ellos eran gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andábamos nosotros antes de conocer al Señor? En la vanidad de nuestra mente, haciendo lo que nuestra carne nos pedía, andando conforme a lo que nosotros creíamos que era correcto o que era justo para nosotros. Porque el que no conoce a Dios vive bajo su propia filosofía. El que no conoce a Dios no pone la palabra de Dios como esa regla que dirige el camino, sino que son sus propios sentimientos, filosofías, pensamientos, lo que lo dirigen en el rumbo de la vida. Por eso el apóstol Pablo dice que ellos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento como entenebrecido, oscurecido, en tinieblas, de una manera en que no pueden ver la gloria del Señor, no pueden conocer el amor de Dios, porque su entendimiento está totalmente tostado, está quemado. Dice, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Queridos hermanos, todavía no puedo entender qué pasó para que yo pueda amar al Señor, o para que nosotros podamos amar al Señor. Porque cuando yo estaba sin Dios, lo único que quería era agradarme a mí mismo. Cuando yo estaba sin Dios, lo único que quería era ser rebelde y desobediente. Cuando yo estaba sin Dios, lo único que quería era satisfacerme a mí mismo, sin importarme los demás. Pero cuando el Señor vino a mi vida, el Señor puso su corazón en mí. Puso su corazón en el creyente para que podamos así vivir agradándole ahora solamente a Él. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que teníamos una mente llena de vanidad, un entendimiento entenebrecido, estábamos ajenos de las cosas de Dios, éramos ignorantes, había dureza de nuestro corazón. Y miren lo que dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, no había sensibilidad. El hombre que no conoce a Dios no es sensible. Vive sin ninguna sensibilidad, no le importa cómo se sienta su esposa, no le importa cómo están sus hijos, no le importa al que tiene necesidad en la calle. Vive solamente para sí.
Así vivían los otros gentiles. Por eso Pablo les dice a estos gentiles que han sido convertidos, que han sido transformados: ustedes no anden de esa manera, ustedes que entienden el amor del Señor. Ustedes a quienes Dios les dio la capacidad para comprender cuánto han sido amados. Y es que, hermanos, si nosotros entendemos cuán grande amor ha sido derramado en nuestra vida, ¿cómo podemos ser insensibles? Seríamos insensibles si no conociéramos ese grande amor. Ahí sí, justificado. Pero si yo he recibido un amor tan profundo en que, siendo lo que dice aquí la palabra de Dios que éramos, el Señor nos llama ahora sus hijos y nos ha dado vida eterna y nos ha llenado de su gracia, debemos vivir conforme a ese amor. Él nos ha puesto el título de ser sus hijos, transformando un pueblo ajeno a sus riquezas. Porque éramos un pueblo ajeno a sus riquezas. Éramos un pueblo ajeno a su reino. No teníamos nada que ver con el reino de Dios. Éramos un pueblo ajeno a sus bendiciones, a sus promesas. Un pueblo ajeno a Dios, para ahora ser convertidos en un pueblo amado por el Dios que ha hecho todo lo que existe. ¿No les parece que es un gran privilegio el haber recibido un amor inmerecidamente? Porque no lo merecíamos, o hicimos algo para merecer el amor de Dios. No hicimos nada. Teniendo el corazón entenebrecido, viviendo para la vanidad de nuestra mente y de nuestra carne, de nuestros deseos y pasiones, ajenos de la vida de Dios. Y ahora Dios cambia nuestro corazón, se presenta delante de nosotros y nos llama tal como llamó a sus discípulos. O ustedes ven que sus discípulos le estaban buscando, estaban detrás del Señor: que me llame, que me llame. No. Los unos estaban pescando y Dios fue y los llamó. El otro estaba cobrando impuestos, estafando a su pueblo, y Dios lo llamó. O sea, cada uno estaba en lo suyo y nosotros también estábamos en lo nuestro. Hasta que un día Cristo se acercó a nosotros, dejó que su luz resplandezca en nuestra vida por medio de haber escuchado el Evangelio. Por eso debemos mantenernos predicando el Evangelio, para que Dios siga utilizando la predicación, como dice Pablo, la locura de la predicación. Lo que para el mundo es una locura. Allá van esos hermanitos que andan predicando. Están medio loquitos, pero hay que dejarlos ser felices, dice la gente. Lo que para el mundo es locura, hermanos, para nosotros es poder de Dios, que nos ha salvado. Él nos ha convertido en su pueblo, en un pueblo amado. Y como dice Efesios capítulo 3, versículo del 18 al 19, miren lo que Él hizo en nosotros. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Miren, Dios te da el privilegio de conocer su amor. Para que podamos comprender con todos los santos, dice, con toda la iglesia, cuál es la anchura. ¿Cuál es la altura? ¿Cuán grande es ese amor con que Dios nos ha mostrado misericordia? Y dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. No hay un conocimiento más profundo que ese amor. Los sabios se jactan de su sabiduría. Los filósofos
se jactan de su sabiduría. Los científicos se jactan de su sabiduría. La gente que estudia y que tiene maestrías y tiene doctorados y tiene tanta amplitud de conocimiento, se jacta en sus conocimientos. Y pobre de nosotros si le ponemos en tela de duda lo que saben, ¿no? Tú me vas a decir a mí. Pero el Señor dice que su amor excede, sobrepasa a todo conocimiento. El mundo, hermanos, puede tener un conocimiento amplio de muchas cosas, pero el conocimiento que Dios nos ha permitido comprender es algo que nadie con su propia sabiduría, con su propia inteligencia podrá llegar a tener si no le es concedido de parte del Señor. Miren todo el privilegio que Dios nos da. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mis amados hermanos, su amor excede la capacidad humana de comprender lo vasto, ancho y profundo de lo que realmente es. El mundo no conoce y no podrá conocerlo si no recibe la luz del Señor por medio de predicar el mensaje del Evangelio. El mundo no valora quiénes somos. El mundo no reconoce quiénes somos porque ellos no conocen a Dios. Mire lo que dice el versículo 1, la segunda parte de Primera de Juan capítulo 3. Para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo, que dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Fíjense ustedes, el mundo nos ignora, el mundo no aprecia, el mundo no considera el beneficio de tener hijos de Dios cerca de ellos, en sus empresas, quizá en la familia, en sus vidas, porque ellos no conocen a Dios, porque ellos desprecian la verdad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos muestra el por qué sucede esto. Y es porque aborrecen a Dios. Más o menos como cuando el Señor le recrimina a un pueblo, al pueblo de Israel, y le dice, ustedes de labio me honran. Con sus labios me alaban. Con sus labios piensan que me obedecen. Con sus labios se jactan, pero su corazón está lejos de mí. Ellos quieren profundizar en su relación con Dios. Ellos quieren profundizar en su relación con aquellas cosas que son de esta tierra, que son de este mundo, y por tal razón no llegan a comprender la profundidad del amor del Señor. Por eso, queridos hermanos, tenemos el llamado constante de hablar la palabra, de hablar su verdad. Y no nos extrañemos si a nosotros no nos van a aceptar. El Señor Jesucristo les dice, si el mundo os aborrece, y les advierte, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Cómo pretendemos, hermanos, que el mundo nos aprecie, nos valore, considere como una bendición tener amistad con los hijos de Dios si el mundo aborrece a Cristo?
Si el mundo aborrece a Dios y por medio de sus obras ellos demuestran estas cosas. Queridos hermanos, si alguno es amado por el mundo y no encuentra ninguna oposición del mundo, y no hay nada que se interponga en el camino, es porque pertenece a este mundo y no a Dios. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros luchamos todos los días nuestra batalla por no parecernos al mundo? ¿Cuántas veces de nuestras vidas nosotros luchamos con aquellos que quieren implantar sus principios en nosotros y nosotros los resistimos? ¿Cuántas veces sentimos que nosotros no somos como esa moneda de oro, ¿no? Que les cae bien a todo el mundo. Cuando uno podría decir, pero si yo no lo he hecho nada malo. Pero si yo no he hecho ninguna cosa que le haya ofendido, no he dicho ninguna cosa mala. Y el Señor Jesucristo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Tendríamos que preguntarnos, interrogarnos, si quizá el mundo nos ama y si el mundo nos acepta y si el mundo nos quiere, ¿qué está pasando? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Miren ustedes, hermanos, lo que el apóstol Juan está enseñándonos por medio de este pasaje es que hemos recibido un amor tan precioso, un amor que nos hace un pueblo privilegiado, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo nos iluminó con la luz de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la segunda cosa que vemos en este pasaje es que la esperanza de los hijos de Dios es ver el rostro de Cristo en su segunda venida. La esperanza de todo hijo de Dios es un día ver el rostro de Cristo en su segunda venida. Los predicadores se han olvidado de predicar sobre la segunda venida de Cristo. En las iglesias ese tema de predicación ha desaparecido. Pero el cristiano, el Hijo de Dios, tiene su esperanza en ver el rostro del Señor en su segunda venida. Aunque la gente se olvide, aunque los teólogos liberales lo nieguen, hermanos, todo creyente tiene la certeza en su corazón de que su Señor cumplirá la promesa de su segunda venida. Esta es una promesa que el Señor nos ha dejado. No nos podemos olvidar de esto. Mucha gente dice, bueno, pero ya han pasado 2000 años. ¿Qué nos garantiza, qué nos asegura que el Señor Jesucristo vendrá? Queridos hermanos, debemos entender que esta doctrina de la segunda venida de Cristo no es una enseñanza que comenzó en el corazón de los apóstoles. Es decir, no fueron los apóstoles los que se inventaron esta doctrina o este fundamento. Es el Señor el que nos ha dejado una promesa. Y Él antes de ascender a los cielos, Él les deja la promesa a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículo 2. Y mire lo que les dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar, ¿qué cosa? Lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, ¿qué pasará? Vendré otra vez y os tomaré ¿a dónde? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor nos promete que Él vendrá por nosotros, que Él volverá a descender tal como ascendió a los cielos. Esa es la esperanza de todo hijo de Dios, hermanos. El mundo no es mi hogar. Somos peregrinos aquí en esta tierra. Somos pasajeros, por tanto, no debemos poner nuestra mira en las cosas de la tierra. Yo sé que todos queremos un mejor trabajo. Yo sé que todos queremos un mejor sueldo, sé que todos queremos un mejor carro, sé que todos queremos quizá tener algo mejor, ir creciendo. Pero este mundo y las cosas de este mundo no son nuestro hogar, no son nuestro principal enfoque, punto de vista, hermanos. El día que nos encontremos con el Señor, seremos perfeccionados en nuestro carácter. Dejaremos de luchar con eso que nos causa tantos problemas en este mundo. El día que estemos en la presencia del Señor, estaremos, hermanos, libres de todas nuestras debilidades que también nos causan aflicciones de la carne, nos causan aflicciones en esta vida. Seremos perfeccionados en nuestros deseos, en nuestras actitudes, para no volver a pecar. ¿No le parece eso algo precioso? ¿Quiénes no quisieran volver a pecar? ¿Cuántas veces hay en nuestro corazón el deseo de decirle, Señor, no quiero volver a pecar? ¿Cuántas veces caigo en este pecado, en esta tentación? Y queremos librarnos de eso. Yo no sé, hermanos, si algunos de los cristianos que en algún momento han querido desaparecer de esta tierra, y de hecho a veces ustedes han escuchado cristianos que se han liquidado a ellos mismos. Yo no sé, hermanos, si quizá en su corazón luchaban con algún pecado que no los dejaba vivir en paz. Y todo esto es aflicción de espíritu. En este mundo tendremos aflicciones. Solamente cuando venga el Señor. Por tanto, ¿por qué no desear que nuestro Señor pronto venga a vernos? Pero a veces decimos, no, es que yo todavía quiero tener un poquito más de familia, quiero tener otro hijo. Todavía quiero disfrutar de los deleites de este mundo. Todavía no tengo tanta plata, quiero tener un poco más. Todavía quiero ver a mis hijos crecer. Todavía quiero tener una empresa un poquito más grande. Y no queremos ver al Señor porque todavía queremos ver más cosas en este mundo. Cuando el deseo de todo creyente debe ser encontrarse con su Señor. No como una vía de escape, no porque simplemente no queremos atravesar por pruebas y aflicciones, sino porque no hay nada más precioso, aliciente que estar con el Señor Jesucristo. Por eso debemos seguir, hermanos, orando por nuestros familiares para que vengan al conocimiento del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, mire lo que dice.
estando persuadido de esto, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mis amados hermanos, el día que el Señor Jesucristo venga por nosotros y nos transforme a su imagen, cambiará este cuerpo corruptible, transformará esta carne que se corromperá o que se corrompe, pero no solamente la carne, sino también nuestro espíritu, sino también nuestra naturaleza pecaminosa. Ese, hermano, ese es el anhelo de todo creyente y de todo cristiano. Mientras tanto, todo aquel que tiene esta esperanza y espera y tiene que sufrir todavía un poco más hasta que venga el Señor, su actitud será vivir purificándose a sí mismo. Porque el que no tiene esta esperanza de ver al Señor, perseguirá los deleites de esta vida, perseguirá los deleites de esta carne, aprovechará cada segundo de vida para satisfacer su carne y sus malos deseos. Pero el que quiere estar con el Señor buscará estar preparado. Como aquellas vírgenes que tenían sus lámparas encendidas. Pero el que piensa que no vendrá, tendrá su lámpara apagada. Estará durmiendo. Estará deleitándose en el pecado. Estará viviendo para sí mismo. Pero dice la palabra del Señor que el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Versículo 3 de nuestro pasaje central. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo tal como Él es puro. Miren ustedes. Queridos hermanos, el mundo podrá reconocer el talento de muchos cristianos, porque dentro del pueblo del Señor hay mucha gente talentosa. Talentosa en la música, talentosa en la literatura, talentosa en las artes y en muchas otras cosas. El mundo podrá darles un Grammy, el mundo podrá darles los premios más honoríficos y reconocidos en este mundo. Podrá premiar los inventos o las innovaciones de ciertos cristianos, pero el cristiano no busca la excelencia por causa de estas cosas. El cristiano no busca la excelencia para que el mundo se incline delante de él. El cristiano no busca la excelencia para tener más Grammys y reconocimientos del mundo. No. El mundo buscará la excelencia por su deseo de dar gloria y honra al Señor. El cristiano no está detrás de los premios de este mundo. El cristiano está detrás de querer honrar y glorificar al Señor con todo lo que hace.
podrá recibir premios y reconocimientos, será normal, pero su mayor anhelo es honrar a su Señor hasta el día que Él venga. De dar a conocer quién es el Dios que nos ha llamado y nos ha dotado de talentos, de dones y de cosas preciosas que los cristianos tenemos, para dar a conocer las excelencias del nombre de nuestro Señor. Concluimos. Hemos hablado acerca del amor del Padre, que ha sido tan precioso, tan inmerecido. El Padre nos ha amado a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hemos hecho. Por tanto, debemos estar infinitamente agradecidos con Dios. Infinitamente agradecidos con todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, de que inmerecidamente nos otorgó su salvación, nos otorgó su misericordia y su gracia. Y les hago una pregunta, y quisiera que lo respondan en lo más profundo de su corazón. ¿Estamos siendo agradecidos con Dios por medio de nuestra manera de vivir? ¿Estamos agradeciendo al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas con nuestra manera de comportarnos? ¿Estamos luchando la vida cristiana? ¿Estamos luchando por agradar al Señor simplemente por el hecho de que Él se ha sacrificado hasta lo sumo por cada uno de nosotros? ¿Estamos siendo agradecidos con Dios por medio de interesarnos en apoyar su obra? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, que hemos recibido tantas bendiciones, tanta gracia, tanta misericordia, tanta salvación, nos interesamos en que su obra siga adelante? ¿Qué estás haciendo por tu Señor? Yo te pregunto. ¿O estamos viviendo un cristianismo pasivo? Estamos viviendo un cristianismo religioso. Ese cristianismo que es que voy a la iglesia, cumplo con lo que tengo que hacer, y así vivimos una monotonía religiosa semana a semana. Y no nos diferenciamos de otros grupos religiosos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son esos corazones apasionados que se levantan para servir al Señor? Pero vivimos para trabajar. Pero vivimos para hacer plata. Pero vivimos para tener un mejor estatus de vida. Y eso es nuestro principal enfoque. Pero vivimos para solucionar los problemas de la vida diaria. ¿Y dónde queda la obra del Señor? ¿Dónde estás tú en su obra? ¿En qué lugar de las filas estás tú? ¿Cuenta el Señor contigo? Hermanos, hablar del gran amor del Señor no nos puede dejar simplemente en decir, gracias Señor por tu amor. Hablar del gran amor del Señor nos tiene que mover hacia adelante. Nos tiene que mover a desacomodarnos para servir en su obra, para apoyar su obra, para que el Señor siga conociendo por medio de nuestro trabajo. No, es que eso es trabajo del pastor. El pastor es el que tiene que venir a orar, el pastor es el que tiene que ofrendar, el pastor es el que tiene que diezmar, el pastor es el que tiene que enseñar, el pastor es el que tiene que predicar, el pastor es el que tiene que vivir en santidad, el pastor es el que tiene que dar la cara
por la iglesia. ¿Y dónde estamos todos? No podemos quedarnos simplemente con ese conocimiento en la cabeza. Ese conocimiento, hermanos, nos debe llevar a seguir adelante, caminando, creciendo en la viña del Señor, en la vida cristiana. ¿Dónde estás tú en su obra? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? No nos conformemos, hermanos, con la vida que tenemos ahora. No nos conformemos con el servicio que estamos dando ahora, sea poco, sea mucho. No nos conformemos. Yo espero no conformarme a hacer simplemente lo que Dios me ha permitido ser ahora. Recuerdo que cuando llegué a esta iglesia, lo primero que hice fue poner diapositivas. Y en ese tiempo no habían diapositivas, habían acetatos. Eso fue lo primero que hice por el Señor. Nunca me imaginé ser pastor de una iglesia. Nunca me imaginé estar al frente de una congregación. Pero ahora que estoy como pastor, no puedo conformarme a esto que estoy haciendo. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir buscando lo que el Señor anhela de mí. Y así ustedes, hermanos. Así todos nosotros como iglesia debemos estar enrolados en las filas del ejército de Dios. Para servirle, para trabajar en su obra, para trabajar con fervor en su viña. No olvidemos que Cristo viene por segunda vez. No te olvides. No te olvides, no te duermas. Cristo viene por segunda vez. Y es mi deseo que en todo el mundo se escuche este mensaje. Aquí en la ciudad de Guayaquil, pero donde sea que sea reproducido este mensaje, ahí que se escuche, Cristo viene por segunda vez, no te olvides. No ignoremos aquellas cosas, hermanos, que están claramente prometidas en la palabra del Señor. Purifiquémonos y vivamos en santidad. Si no estamos viviendo en santidad, dejemos toda hipocresía y religiosidad, toda doblez de espíritu, toda apariencia de piedad, para ser hallados genuinos y transparentes aquel día de su manifestación gloriosa. Para que el día que el Señor nos encuentre, hermanos, nos encuentre viviendo en santidad, luchando por la purificación de nuestras vidas todos los días, haciendo su obra, trabajando en su obra. Como dice ese himno, y si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos unidos, será un gozo para todos nosotros, hermanos, ver lo que Dios hace por medio de nuestro servicio. Ver lo que Dios hace por medio de nuestro compromiso con Él. Oremos, hermanos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos por traer a nuestras vidas, Señor, este texto de Primera de Juan capítulo 3. En mirar, Señor, nuevamente y apreciar y valorar
las riquezas del amor de Dios, de tu amor en nuestras vidas, Señor. Padre mío, ayúdanos a actuar congruentemente, Señor, de este amor que hemos recibido, conforme a todo lo que tú nos has dado, Señor. No para ser simplemente agradecidos de boca, sino agradecidos con nuestro esfuerzo y con nuestro trabajo en tu obra, con nuestra participación, con nuestra colaboración. Saber que somos un cuerpo en Cristo y que todos estamos unidos con un mismo propósito. Ayúdanos cada día, Señor, a honrarte más. A honrarte a ti, Señor, con todo lo que tú nos has dado. Padre mío, guíanos en todas las cosas, Señor, que pongas delante de nosotros para honrarte y glorificarte a ti y no olvidarnos, oh Dios, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y que esa segunda venida nos impulse a seguirnos purificando, a seguirnos negando a nosotros mismos, a seguir, oh Dios, rechazando todas las propuestas de Satanás para apartarnos de ti, para vivir vidas frías, para vivir vidas, oh Dios, desinteresadas de tu obra, porque tenemos otras cosas más importantes que hacer. Porque primero quiero atender mis propias cosas y luego si me sobra el tiempo voy a la casa del Señor y hago la obra del Señor y hago lo que Dios me ha encomendado y utilizo mi don o utilizo mi talento para el Señor. Padre mío, ayúdanos a estimar, oh Dios, tu obra para que más personas, oh Dios, puedan venir a tus pies y a tus caminos. Te honramos a ti y te pedimos que nos dirijas, Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.